ahora es el señor Rubio y la señora Rubia. Pero me parece muy lindo la obra que el Señor ha estado haciendo en sus vidas. Ellos nos van a leer parte de su testimonio. Para mí, ellos son un milagro de Dios. No los estoy alabando a ellos, pero sí la obra que el Señor está haciendo en sus vidas. Así que les voy a dar a ellos el tiempo. Buenas tardes. El Señor me liberó de la esclavitud de Egipto, el mundo y los sistemas del mundo. Allí era esclava, como el pueblo en Egipto. Como lo dice Juan 8:34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora, bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Así vivía yo. Bajo un sistema de gobierno, Egipto ejercía esa esclavitud. Perdónenme, estas palabras no son mías, estas son de un siervo que ama al Señor, pero son mías también. Adquirido y aceptado este sistema por mí, así como por cada uno de nosotros, pues nací en este entorno que normalizó el pecado. Yo ignoraba la voluntad de mi padre y me sometí a este sistema sin cuestionar, sin preguntar y sin conocer mi verdadero origen. Efesios 2:12 al 13 le habla a los paganos, y eso somos nosotros. Nosotros no somos parte y no éramos parte del pueblo que el Señor escogió. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes estaba lejos, ahora tengo acceso al Padre, porque hemos edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. En Él está siendo levantado un edificio para llegar a ser un templo santo, para ser morada de Dios por su Espíritu. La música era un regalo que no podía alcanzar. El sistema religioso no me aceptaba. Yo quería cantar. Y un día, hace más de 20 años, escuché estos cantos y me parecían lindos, pero el pueblo perece por falta de conocimiento. Y la rebelión y la esclavitud al pecado no me dejó disfrutar de esto. Alcancé a arañar, pero me alejé. Y entonces un nuevo sistema religioso me dijo y nos dijo, junto con mi esposo, que de pronto es que esa música era aburrida,
pronto nuestros jóvenes necesitaban ser atraídos con música moderna que les agradara. Y yo lo acepté sin preguntar, sin cuestionarme, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y era lindo, agradable, pero tampoco me acercaba a Dios, porque no había conocimiento, faltaba. Pero el Señor pasó por alto mis pecados y me libró de la muerte eterna por medio del sacrificio del Cordero que se cumplió en Jesús. En 1 Corintios 12:2 dice que ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Y como el Señor nos ha venido regalando, no son solamente los hechos de barro o de oro, sino que tenía una imagen de Dios, y eso también me alejaba de una imagen errónea, como un Dios lejano, y yo no podía alcanzar ese regalo que Él quería darme a través de la música. No me sentía digna, ni me sentía capaz. Entonces, el Señor nos fue enseñando. Y la música ha sido de parte del Señor una parábola para mi vida, una fábula, enseñándome a través de ella que sí puedo entrar conocerlo, ser acepta, ser amada. Colosenses 1:15-17 también le habla a los paganos. Y como estaba diciendo el siervo, ese Dios no conocido, ese Dios invisible, es Él, el primogénito de toda la creación. Y Él me fue enseñando. Y hace mucho tiempo me dijo: ustedes estudian con diligencia las Escrituras. Y esto se lo decía a los que de verdad las estudiaban. Yo ni las entendía, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Y yo decía: Señor, pero esta gente que sabe tu palabra, ¿y cómo no pueden ir? Y entonces yo ¿qué remedio tengo? Pero él va aclarando el camino, como se lo ha ido aclarando a los siervos también. Y nos ha dicho también, y nos ha llevado a ver cómo tanta gente se ha acercado a la música, tantos jóvenes con capacidades, incapacidades, con medios económicos para poder pagar profesores de un alto nivel. Y muchos se han frustrado porque no se han sentido capaces como yo, o no han tenido el dinero
para seguir adelante. Pero con el Señor no es así. Y ellos se han entrenado, se han esforzado y no han alcanzado. Y muchos tienen metas bajas, no sé, grabar un disco, otros metas mucho más altas, llegar a tocar en una gran orquesta de renombre. Pero ese entrenamiento era para mí el conocer que sí podía alcanzar esa medida, que sí podemos caminar en lo que hoy el Señor nos está regalando, viviendo una disciplina, caminando en una disciplina, porque esta vida se tiene que alimentar. Entonces, hay algo que tengo que hacer, y Él nos dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Entonces yo decía, y el Señor me ha venido mostrando, ay Señor, hemos podido desde hace mucho tiempo animar a nuestra hija a que se entrene en algo que muchas veces yo misma he dicho: es que la música no ha de comer. Es que la música no. La gente busca cosas tan superfluas con la música, no tiene valor. Pero el Señor nos decía, y le decía a mi esposo: hija, lo único que tenemos para darte es al Señor y a la música. Y yo muchas veces le digo: no estudies más. Pero a través de esto el Señor nos muestra: ¿quieres crecer? ¿Quieres tocar un sonido más limpio? Esfuérzate. Es que no me siento capaz. Si tú quieres, sigue. Y así con el Señor. Entonces, el compromiso de una disciplina con la música me mostraba el compromiso de esa disciplina con el Señor, y nos lo ha mostrado. Y no es que estemos aquí porque hayamos alcanzado mucho, pero el Señor nos lleva, y muchas veces queriendo ir por allá, el Señor nos ha dicho: no, por acá. Nos ha encaminado. Entonces, también nos ha dicho Hebreos 13, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesan su nombre. Pero ¿cómo ofrecemos eso al Señor cuando vivimos vidas tan desordenadas, tan indisciplinadas, que muchas veces el que alguien diga yo quiero, y yo no puedo decir yo quiero porque realmente a veces no quiero? ¿Cómo ofrezco ese sacrificio de alabanza constantemente? Entonces, el Señor mostrando, limpiando el sonido, cada vez más, limpiando el sonido. ¿Cómo? Con entrenamiento, con disciplina. Entonces, nos sometemos a las disciplinas espirituales, y el Señor nos va mostrando que aunque
no lo hemos alcanzado y no lo vivimos perfectamente como quizás muchas veces mi perfeccionismo lo concibe. Ya puedo mirar a Dios y ya puedo, como el Señor le ha regalado a mi esposo, poner los ojos en Cristo. Y aunque me veo en el espejo y veo que no doy el sonido, hoy sé que Él se ha revelado en nuestras vidas, que ya no soy esclava del pecado, que Él nos ha mostrado una nueva forma de adoración en espíritu y en verdad, como se lo regaló a esta mujer samaritana. Y esa verdad es la verdad de su palabra, esforzándonos, teniendo ese compromiso con las disciplinas del espíritu, que si bien pareciera que estamos haciendo obras y queremos alcanzar a Dios así, ya entendemos que si hay algo que tenemos que hacer, guardar con diligencia nuestras almas para amarlo, limpiarnos de toda levadura y tantas cosas que el Señor nos ha regalado que nos muestran que sí, hay cosas que tenemos que hacer, que esas personas que a nuestros ojos parecen tan espirituales, que nosotros decimos, uy Señor, pero yo no soy así, yo no puedo ser así. Son personas que han entendido que si no alimentamos el espíritu, se nos muere. Así como la música, si dejas de estudiar, tu sonido se afea. Así como si tú quieres solamente tocar de oído, pues te pierdes de poder leer un himno viejo y antiguo escrito por personas que le han amado y no vas a poder disfrutar. Entonces, no menospreciamos nada de lo que el Señor nos da y caminamos en agradecimiento con lo que Él nos va mostrando y nos va enseñando, porque queremos un día estar en su presencia y tocar ese sonido espiritual y cantar ese canto que Él inspire en nuestros espíritus, anhelando ser esos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, que obedecen a su ley porque su ley es la verdad, que dice: ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza y fruto de labios que confiesan su nombre. Y eso no en una tarima. Si el Señor nos pone en una tarima, bueno, es Él. No en una grabación de YouTube. Si el Señor nos pone ahí, es Él, pero eso no es lo que buscamos, sino: y pondré tu morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y en tu casa andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Sacrificio de alabanza en medio de nuestras casas, en nuestras vidas. Bueno, dentro de lo que el Señor nos ha regalado, porque digo, ha sido un regalo en medio de nuestro hogar, y teniendo en cuenta el tercer punto de lo que hoy se hablaba del propósito, yo he tenido, digamos, de alguna forma la oportunidad de poder mirar y experimentar, digamos, el propósito de alguna forma, el propósito que se da en la música secular y en lo que el Señor nos está permitiendo en este tiempo. Yo
crecí desde muy pequeño haciendo música, pero en el ambiente en el cual fui influenciado fue un ambiente pues de la música popular, la música de la época, donde hacía música de banda popular, era lo que tocábamos en ese momento, pero ya el Señor me permitió. Estuve, digamos, cuando estuve prestando servicio militar en el ejército, yo fui dragoneante y como subteniente en la reserva. Estaba en la banda, pensaba, por lo que sabía, pues yo decía, bueno, yo quiero tocar en la banda sinfónica del ejército. Me presenté, pero me dijeron, no puede, porque me dijeron los comandantes, dijeron, no podemos porque necesitamos que usted haga esto otro. Sí me aceptaban, pero no me dejaban los comandantes. Y bueno, para mí de todos modos esas cosas eran como frustrantes de alguna forma, ¿no? Y continuando ya pues el Señor me permitió entrar a la universidad. Estoy en Bucaramanga, en la Universidad Industrial del Santander. Hice la carrera de música como licenciado en música. Estando en la universidad pues pude ingresar, me permitió el Señor también de alguna otra forma también tocar en la banda sinfónica de la misma universidad. También tocando en la banda, el grupo de jazz de la universidad. Y por fuera tocando en una orquesta tropical. Ya empezando mi carrera, ya había terminado la carrera, ya terminando la carrera, pues empecé a ejercerla. Fui a ser director de una banda sinfónica del sur de Bolívar y también trabajé en colegios de Bucaramanga, en varios colegios de Bucaramanga y en unas instituciones para niños de problemas de aprendizaje, el IPA. Ya después pertenecí, llegamos a la iglesia Misión Carismática en Bucaramanga. Y en Bucaramanga, pues por el hecho de ser músicos y tener un título, pues fácilmente se entraba al grupo de alabanza. Fácilmente, pues se contaba con esto. Mi esposa y yo estuvimos en el grupo de alabanza en la Misión Carismática. Pero esas cosas que simplemente pues eran tocar y tocar, pero no producían, no me producían, sino me sentía que era haciendo como algo igual a lo que hacía anteriormente. Ya después, llegando a Villeta, ya llegué al grupo, a la banda sinfónica, la Escuela de Formación Musical de Villeta. Me desempeñé como tallerista de la banda sinfónica en el grupo de maderas, clarinetes, saxofones, oboes, flauta, fagot. Me desempeñaba con eso. Y eso lo desempeñé hasta el año pasado, 16 años trabajando con ese grupo, con los grupos de formación, con los pequeñitos. Pero algo que el Señor nos regaló y gracias a lo que el Señor nos estaba dando en medio de la congregación y lo que el Señor iba hablando a través de su palabra, el Señor me inquietó para compartir. Entonces me daba la oportunidad de poder compartir en medio del trabajo, de lo que estaba realizando, compartirle a los niños y a los papás, después a los compañeros, con mi testimonio, a los jefes. Y hubiesen momentos donde fue, digamos, de confrontación, porque de todos modos, pues, se le quiere exigir siempre al docente, se le quiere exigir que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, pero algo que el Señor me recordaba en su palabra era: el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré
delante de mi Padre. Entonces, el Señor siempre me iba regalando muchas cosas, porque de todos modos siempre enfrentaba muchas situaciones difíciles de presión. Pero en medio de todo eso, el Señor me iba recordando y recordando siempre, siempre su palabra, y todos esos versículos y todo eso que llegaba a mi mente me fortalecían, y simplemente de alguna forma me negaba a hacer varias cosas, pero muchas veces en medio de lo que me estaban diciendo, me estaban hablando, yo estaba orando, y el Señor siempre me sacaba de todo, ¿no? Muchos jefes me decían: si no haces esto, entonces, o si no haces esto, pues entonces, presionando, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con usted? Entonces, ¿qué hacemos? Y me acuerdo una vez con una jefe que me dijo eso, y no sé si sería rabia o mal genio con ella, pero el Señor me recordó algo en la palabra, y yo le dije: ¿sabe una cosa, jefe? Primeramente, yo tengo que responderle al Señor, y yo no voy a hacer algo incorrecto delante de Dios, porque a Él primero tengo que responderle. Y segundo, yo no voy a hacer algo que esté en contra de lo que ustedes de alguna otra forma me han permitido acá. Y se quedó callada, y vinieron situaciones de esas. Pero yo veía que en medio de todo eso el Señor me permitía compartir. Y les hablaba a los muchachos, les decía la palabra, hice esto y esto y esto. Y con la música. Y lo bonito es que podía hacerlo con los papás también, de orar con ellos. El Señor últimamente me permitía, el año pasado estuvimos orando con ellos, oraba con ellos antes de empezar la labor, la actividad de ensayo. Empezaba a orar con ellos, lloraba y empezábamos, listo. Pero fueron, digamos, 16 años en los que en la parte musical pues siempre se dieron varias cosas, pues de todos modos yo actuaba era como docente, enseñando, transmitiendo conocimientos musicales. Pero este año se dio algo de lo que para muchos en algún momento fue un poquito difícil, pero para mí fue un descanso, y es algo que el Señor ha permitido. Este año me permitió trabajar, ya lo había hecho en algún momento, pero me permitió ser el director. Este año empecé a ser el director del grupo de los niños de ORF. Y ORF tiene que ver con la parte de los niños, de los chiquitos, de la formación. Entonces empecé a trabajar y con ellos, y ha sido bonito porque el Señor me ha permitido igualmente con los papás compartirles la palabra, y antes de empezar mis labores oro por ellos, oro por los papás, por los niños, y empiezo. Entonces ha sido bonito todo por esa parte, pero en cuanto a lo que el Señor nos ha permitido en este tiempo a nosotros como casa en medio de la congregación, es poder dar de lo que hemos recibido. Hemos recibido de gracia, queremos dar de gracia. Y el Señor nos ha mostrado y me ha mostrado también, nos ha revelado cuál es el propósito. Entonces, si de alguna otra forma, por fuera el propósito era, porque yo me encuentro con muchos compañeros y todos son maestro, maestrísimo, ¿cómo está maestro, maestrísimo? Y a mí me dicen profe Tiziano, otros me dicen maestro, pero a mí no me incomoda pues de que me digan Tiziano, ¿no? Entonces, y ese es el caminar en el mundo. El propósito del mundo es cada uno crece musicalmente, y me capacito en esto y me capacito en lo otro,
pero para su propósito, para el propósito personal, para el propósito de cada uno. Una profesora, una profesora con maestría en todos estos lenguajes de métodos de ORF y diferentes métodos de enseñanza para niños, maestría, me decía: profe, ¿y usted cómo hace para esto? Yo le decía: pues la verdad es que cuando yo los miro y yo digo, yo le oro a Dios. Entonces yo le oro a Dios y Dios me muestra cómo hacer, cómo trabajar con ellos, cómo enseñarles. Entonces de pronto no he hecho ninguna maestría para enseñanza de niños, pero el Señor es el que me enseña, me está mostrando cómo hacerlo y Él me ha dado más que maestrías en ese sentido, más que maestría, doctorado, en muchas cosas. Y el Señor es el que me ha permitido hacerlo todo eso, porque pues ya todos conocen, o muchas gentes conocen aquí en la congregación, también las dificultades físicas, de pronto que tengo, pero cuando a mí me mandan a hacer el examen médico, que es un requisito para el trabajo, siempre les digo: bueno, yo no soy entrenador y no voy a ser docente ni profesor de fútbol, yo voy a hacer es de música, entonces no necesito pararme mucho, no necesito moverme mucho. Entonces, pero ha sido bonito ahora, en este tiempo, es eso, que el Señor, lo que nos ha regalado el Señor en medio de la congregación, es poder, de lo que el Señor nos ha dado, poder servirle a este pueblo, al pueblo de Dios, y a través de la música hacerlo, y lo estamos haciendo, y este es un propósito mejor que todos, y no me van a pagar, dice el Frei.